Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Hello, ¿qué tal? Oremos, Semana Santa, ya sabéis, conmemoración cristiana anual de la Pasión de Cristo, donde las haya. Fíjate, no tiene Pobrecito mío, lo que tuvo que pasar, ¿eh? Yo empatizo mucho. Hombre, Jesús de Nazaret, el primer comunista, bien lo sabéis todas, y ahora, bueno, pues... echando a los mercaderes del templo, haciendo muchas cosas que a nosotras nos parecen fenomenal, ¿no? Que a nosotras nos parecen estupendas. Y ahora, pues nada, siendo retratado como un twink, como una monería en la Semana Santa de Sevilla. Dicen afeminado. A mí me parece... Mira, viendo el Jesucristo de la Semana Santa de Sevilla, que me parece bien, o sea, es una cosa pues un poquito blanda, un poquito queer, bien, ¿no? No me llamó la atención en absoluto, pero me acordé de una canción de Mecano que la gente que tenga como yo 130 años se acordará, que se llama JC, que dice tú y yo todo el rato, y es una canción como un poquito de sentimientos y homoerótica que va de Jesucristo, tía, es preciosa. JC. Yo pensaba que era JC Reyes, imagínate. Aparte de tu cara la melena, dice, o sea, una relación con Cristo un poco que se ha tenido toda la vida, ¿no? Efectivamente, Nerea, porque bueno, bien vosotras sabréis de anteriores episodios y si no, pues lo refresco. Yo he sido monaguilla varios años y a mí me encantaba el Vía Crucis, es mi época favorita. Nos lavaba el cura los pies, nos daba un beso y luego después nos daba un huevo de chocolate. Nada Qué raro, ¿verdad? ¿eh? Qué raro todo. Qué situación más incómoda ese señor ahí. A mí no me parecía tampoco excesivamente raro, pero claro, ahora fíjate, lo acabo de verbalizar y me han saltado unos resortes. Claro, se te han desbloqueado algunos recuerdos de verle la coronilla calva, ese pavo tocándote los pies, en fin. Pues te diré una cosa, fíjate, Magda, tienes tarea, nuestra psicóloga. Nuestra psicóloga de las dos. Sí, la que nos hace los exorcismos y nos saca del hoyo, la queremos un montón. Y bueno, y le debéis muchísimos programas de los que vienen aquí, porque a veces venimos, la verdad, cogidas con alfileres, y gracias a Magda un poco menos. Como os gustó muchísimo el programa del Opus Dei, tenemos en nuestra vida, además Inés y yo, una persona que sospechamos que es del Opus Dei y que nos cae fenomenal y nos está sacando también del hoyo, y sobre todo sospechamos que es del Opus Dei porque es muy simpático. Entonces, claro, la peña del Opus Dei, que tienen el mandato de la sonrisa perpetua porque piensan que todos los demás somos ovejitas descarriadas, los vas a distinguir porque son extremadamente amables y simpáticos y nada les turba, nada les espanta, todo se pasa. Bueno, es muy difícil luego, claro, rascar en la mugre de todo esto cuando de cara a la galería pues son gente amabilísima que te abre la puerta y que te hace un favor. Como bien dice nuestra amiga Olga, que nos estará escuchando, las personas son maravillosas, pero la gente es una mierda. En este punto, bueno, pues vamos a hablar de una cosa que es bastante interesante. Dice Luis Santamaría del Río, autor del libro A las afueras de la cruz, las sectas del origen cristiano en España, ex sacerdote católico y teólogo especializado en sectas, que hace 10 años hizo un recuento de sectas en España y le salían, fíjate, Nerea, más de 350. Cree que pueden ser en realidad pues muchas más, porque hay muchos grupos sectarios cuya existencia y actividad desconocemos y de los que solo somos conscientes cuando hay un miembro que lo abandona y lo cuenta, una familia pide ayuda por la pertenencia de uno de sus miembros o hay una operación policial que lo desarticula. Bien conoceréis, y desde aquí también mando otro beso a Carlos Tamayo con su operación El Palmar de Troya, que me pareció... Tenéis que ver el documental del Palmar de Troya, que es una disfrutadera increíble. Como esos líderes de sectas, una cosa que tienen en común todos los líderes de sectas, ya sean pseudocristianas o sean pseudoorientalistas, que también hay muchas, o tengan que ver con la superación personal o con una espiritualidad rara, es que tienen unos líderes que solo están ahí para follar, principalmente para comer gambas, como el del Palmar de Troya, que se proclamó papa, que hay que tenerlos cuadrados, pero al final la historia del Palmar de Troya es una historia del cristianismo en miniatura, ¿no? Son como 2000 años concentrados en como 3 semanas y por eso es un poco gracioso. Hay un teólogo que habla en el documental del Palmar de Troya, que dice, joder, tenían la gente el cerebro lavado, con mandatos que no eran buenos para sí mismos, eran una organización que acumulaba muchísima pasta y era como, chiqui, cariño, o sea, le dijo la sartén al cazo, era una organización que acumulaba muchísimos recursos y muchísima pasta y tenía la gente el cerebro lavado. O sea, por favor, nene, o sea, no te estás oyendo, mi vida. Es muy guay el documental del Palmar de Troya. No hay un recuento de sectas en España desde los años 80. Pero también nos pasa una cosa, que es que ahora con las redes sociales
son muy difíciles de detectar. O sea, un Correcto. grupete de Telegram de 6 o 7 personas, pues ya si tienen una plataforma de lavadito de cerebro, sobre todo te pueden sacar la pasta, que es como el gran... a las sectas pues tienen características que es lavarte el cerebro, aislarte, ¿no? Apartarte de tu comunidad y sacarte el dinero, y son grupos coercitivos de los que una vez que entras es muy difícil salir. Pues imagínate controlar eso ahora con la era La del digitalización. DM. Se me viene a la cabeza el de TikTok ya 2, que ha aislado a varios en equipo de investigación, que siempre me gusta mucho cómo lo tratan, pues es una especie de cripto bro, en plan de, si tú, o sea, dormir es de perdedores, eres un basura. Y entonces es gente que luego después... Panzas les llama. Claro, efectivamente, y cuando luego después les consigue aislar y le haces un poco de seguimiento a esa criaturilla, dice, no pasa nada, lo importante es que yo me siento bien, no me llevo con mi familia, no me llevo con mis amigos, trabajo en el Mercadona, pero yo me siento de puta madre. Habrás detectado, querida, si estás llegando hasta aquí, que vamos a hacer un monográfico de sectas y con una especial... en especial, ¿no? O sea, con Hay percha. una concreción, pero no sin antes, pues aprovechando la Semana Santa, hablar pues así de algunas que nos llamaban la atención. Mira, yo tengo una que es de mis favoritas y que habrás escuchado probablemente si has tenido alguna compañera de pues pool de mesas en un back office, que a lo mejor haya ido pues al San Patricio o lo que sea, y es la de los Kikos. A mí esta yo tengo que destacarla un poco, porque bueno, pues este movimiento, no sé si lo sabéis, nace y recibe el nombre de Francisco José Gómez Argüello Wirtz, que es Kiko Argüello. Entonces por eso se llaman los Kikos, y se junta con un sacerdote italiano y conforman esta primera comunidad neocatecumenal y dan forma a los Kikos en los 60. Lo que creen es la evangelización continua del cristianismo, en la que la fe se expande por el ejemplo dado, ¿no?, dentro de la vida seglar, y conforman pues unidades familiares donde se mantiene la fe y el evangelio como norma de vida. Claro, hasta aquí tú dices, joder, es parecido al Opus, pero... son mucho más cutres los Kikos. Sí, son más cutres, Seguro que no tienen sonrisa perpetua. O sea, se distingue a un Kiko, es otro pelaje, ¿no? A ver, es otro pelaje, sobre todo porque manifiestamente desprecian y combaten la ideología de género, deploran la ley del matrimonio igualitario, las personas LGTBI pues ya ni hablamos, pero efectivamente es que al final una persona del Opus te mira como... Es que ya no hay... ni me voy a molestar. Pobre ovejita descarriada. Mira, después de todo lo que has dicho, de deplorar la ideología de género, de ser machistas, de odiarnos a los maricones, las bolleras, yo creo que lo peor que han hecho los Kikos en su historia son los frescos de la Almudena, francamente. O sea, eso es más feo que una nevera por detrás. No sabía que lo habían hecho ellos. Sí, Kiko Argüello, claro, porque tienen como... son medio amiguetes de Rouco, los Kikos les pasa muchísimo la mano. Rouco Varela, ¿cuántos años lleva vivo? Se murió, ¿no? Espero, está muerto. Yo creo que está ¿Vive? vivo, ¿eh? Joder, sí, qué barbaridad. Sí, es otro como Niemeyer, el arquitecto Oscar Niemeyer, Santo que se Dios, murió como exacto. Tiene 87 años Rouco y todavía Varela. de vez en cuando de actualidad, ¿eh? El amigo. Joder, Rouco. qué barbaridad. Luego hay otra secta que me parece muy interesante, que cayó hace un par de años, que es la secta del tío Tony, que yo pensaba que era como un chiste. Bueno, pues radicaba en Castellón y el tío Tony extorsionaba, abusaba y explotaba a sus adeptos afirmando que él era un enviado de Dios. Entonces, bueno, pues al menos la policía... Era un abusador sexual también, exacto, ¿no? Como todos. Efectivamente. El grupo estaba manipulado por la voluntad del tío Tony y llevaba años sometiendo a prácticas sexuales a menores y adultos a los que había convertido en adeptos al clan. Mensajes divinos y sexuales, todo esto se entremezcla y pim pam. ¿Y qué más decía? Que también podía curar el cáncer o limpiar el espíritu de los niños. Qué escazo. Es muy interesante también, Nerea, ¿por qué tú crees que la gente, o sea, ¿qué le lleva a una persona a entrar en una secta? Estar sola. Hay un docu, estar sola, no, es verdad, no tener, claro, estar sola. Es que la peña es muy frágil, de verdad, y estamos todo el rato buscando nuestra comunidad. Entonces, si no tienes un grupo de colegas, una rave, un sindicato, una asociación vecinal, te acabas metiendo en una secta. Esto es una cosa que también dice Olga, que le interesa mucho el mundo de las sectas, porque ella está como ¿y por qué no utilizamos la lógica de la secta para hacer algo bueno? Porque la gente está perdida, está descarriada, solamente quiere que le den un rumbo. Y si se lo da a alguien, joder, que no sea un ladrón o un abusador sexual, pues sería maravilloso. Hay un documental en Netflix que os recomiendo mogollón que se llama Llamas Gemelas, que es de unos timadores, un líder de secta y su pareja. Ella acaba siendo, o sea,
en principio son los dos, pero luego ya acaba siendo bastante subalterna. Y esta gente lo que vende es que tú tienes un alma gemela y que está en el mundo, ¿no? Ese alma gemela y tienes que encontrarla y una vez que la encuentres, pues es, por supuesto, es una secta hiper machista, biologicista, esencialista, de que tiene que haber una energía masculina y una energía femenina. Y se montan, o sea, el lío es tal, la obsesión con la pareja es tal y la obsesión con la pareja heterosexual es tal que como hay muchísimas más mujeres apuntadas a llamas gemelas que hombres, pues acaba la mitad de la secta transicionando de manera coercitiva, o sea, siendo chantajeados y manipulados para hacer una reasignación de género, o sea, para hormonarse y acaban siendo una pequeña factoría de parejas heterosexuales. El origen de llamas gemelas está en la búsqueda de amor, de compañía, de comunidad, que es una cosa muy linda y muy noble. Coño, sacarle la pasta a la gente por eso y luego encima chutarle testosterona a la fuerza. ¡Guau! Me parece como de las más originales, llamas gemelas. Hombre, es original. No la conocía, tía. Vas a flipar con ese documento. De hecho, las mujeres tienen más probabilidades de entrar y eso no te lo vas a creer, pero efectivamente el feminismo pues combatiría esta falta de oportunidades para las mujeres en un mundo todavía machista, porque claro, aquí a lo mejor en España todavía no suena, o sea, hay cosas que dices, a ver, yo creo que esto no puede ser, pero claro, hay muchas comunidades en otros lugares del mundo que esto les sigue ocurriendo. De hecho, Emma Clean, que es autora de la novela The Girls, señala justamente que a muchas mujeres simplemente se las enseña a buscar a un hombre. Esto ocurre mira, fíjate, yo estuve en Lancaster el año pasado, o hace 2 años ya, o 3, ya, joder, cómo pasa el tiempo, qué horror. Y bueno, ahí estaban las comunidades Amish, que es, bueno, una jerarquización tradicional, pero también muy biologicista y con los roles completamente señalados que viven literalmente como en el siglo XVI. Luego tan en el siglo XVI no viven porque se ponen a venderte galletas los hijos de puta. Claro, o sea, que van de, no, todo nature, mother nature. Bueno, mother nature, que tienes ahí, o sea, que he visto yo las llantas del Audi escondidas en el granero, cariño. Mientras pero bueno, llevas esas cofias horrorosas y esos vestidos incomodísimos que tienen que picar como un demonio las enaguas, ¿verdad? En el montón de abajo de las sectas hay gente con necesidad de comunidad y de cariño, y en el montón de arriba pues hay gente con psicópatas, necesidad efectivamente de cariño también, que son los psicópatas. Hay una criptosecta ¿sí? llamada Mastery Academy. Hombre, está también Carla Tamayo, ha hecho una investigación de esa, que entró con el IME y está aquí con el bueno, brutal. Pero esa es más asquerosa todavía, porque ni siquiera te venden objetivos nobles como la realización espiritual o el encontrar un estado de vida elevado, sino que es una academia de inversión, ¿no? Entonces, mira, los que capte bien captado está, ¿no? Si te han captado por ahí, gusanín, pues a lo mejor te tienes que joder. Capta jóvenes de todo el mundo y acumula muchas denuncias por parte de sus familias. Es una estafa piramidal, que es lo que acaban siendo todas las sectas, estafas piramidales, ¿no? En llamas gemelas también funciona así. Tú pagas por unos cursos para acceder a ciertos niveles. La cienciología también funciona así y además aprovecha un mecanismo que tenemos todas las personas, que es el de, igual que los videojuegos, ¿no? Que nos contaba aquí Marta Peirano, ¿no? La palanca de la tragaperras, que es desbloquear niveles. Pues tú desbloqueas o los niveles del ya 2 y eres cada vez menos perdedor y menos panza, o desbloqueas los niveles de numeraria, supranumeraria, hipernumeraria, o desbloqueas los niveles de la cienciología, que acabas siendo abducida por los extraterrestres. No sé qué puñetas. Y comiéndote la placenta, como hizo en su momento Tom Cruise. No sé si él se comía la placenta, pero bueno, la gente de la cienciología se comía la placenta. Vaya peña. Tom Cruise, a ver, también te digo una cosa, si me garantizan llegar a hacer Top Gun 2 de esa manera, no quiero ser heterosexual básica, pero yo me comía una placenta. De esa manera quieres decir, a ver, una placenta con dinero. De esa manera quieres decir multimillonaria, sí, efectivamente. Pero una placenta, no sé, es una cosa como, no sé, la gente moderna como que se come las placentas. Pues a mí me parece repugnante, tía. No sé si has visto la película Crudo, que también te la recomiendo altamente, que va precisamente de canibalismo. Entonces, de morderse las uñas a comerse la placenta tampoco me parece que haya tanto. En la Master y Mystery Academy lo que tienes que hacer, como en muchas, es pagar para acceder a los niveles superiores, y en un momento dado te conviertes en maestra y no es que te paguen a ti en ningún momento, sino que tú ofreces trabajo gratis. Y
Y en Semana Santa de 2022, es que esto parece muy lejano, pero celebran un encuentro en Badalona, que esto está pasando aquí en España, y se reúnen más de 9.000 jóvenes de todo el mundo en el Palacio Municipal de Deportes. La entrada costaba 200 pavos, o sea, Wow. haz la cuenta. Desde la organización no se dejará grabar, no se entregan acreditaciones de prensa y se pide a los asistentes pues que no difundan lo que ha pasado ahí. La Policía Nacional detuvo a 8 miembros por estafa y alegando que utilizan métodos propios de organizaciones sectarias que, como decíamos, pues son muy fáciles de distinguir. ¿Cuál es la percha de todo esto? ¿Y por qué os estamos contando? Pues porque ha salido un podcast Que nos encanta. investigación que nos encanta sobre una un poco más desconocida en España, pero que tiene sus tentáculos bien arraigados en la política y en el poder de nuestro país, que es el yunque. El tema del día. Pues efectivamente, te sonará a lo mejor de un juicio que rondaba en el año 2014. Bueno, el Yunque es una secta ultracatólica y de extrema derecha, pero bueno, yo creo que tenemos a la mejor persona para explicar esto porque, insistimos, hay un podcast aquí en la casa, en Podium Podcast, que se llama Dios, Patria, Yunque, y bueno, pues estamos hablando con su autor, Miquel Ramos, periodista especializado en extrema derecha y autor de Antifascistas y de los neoconde a los neonazis. La derecha radical en el Estado español. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? La derecha radical en el Estado español aún vigente. O sea, este libro va a dar edición hasta Esperemos que sea una trilogía. el 3000. Es que siempre ha después de estado Cristo. vigente, nunca se fue. Y bueno, es un informe que hicimos hace unos años, yo coordiné y tratamos de analizar un poco dónde estaba situada esa extrema derecha cuando llegó Vox, ¿no? Porque todo el mundo se pensaba que hasta que llegó Vox no había extrema derecha, y obviamente pues sí que estaba, ¿no? Y estaba además en muchos diferentes ámbitos, entre ellos pues el tema del fundamentalismo religioso, que es de lo que hemos venido a hablar. Bueno, pero no sin antes decir, la ultraderecha ahora mismo ha crecido respecto de cuando tú arrancaste tus estudios. Ha crecido... En volumen, por lo menos. Lo que O en notoriedad. Se ha normalizado, que es peor noticia. Claro. Es decir, antes en los años 90 sufríamos una extrema derecha que pegaba palizas, que mataba, que hacía sus pinitos a nivel electoral, pero no sacaba prácticamente nada en España. Fuera de España ya estaba normalizándose. Y lo que vemos ahora son pues los ecos de todo aquello, que son esa misma gente que iba a combates de béisbol en los 90, pues algunos de ellos han puesto corbata y tienen acta de diputado. Y las ideas que defienden son las mismas exactamente. Quien vivió los años 90 recordará la propaganda de los grupos nazis y fascistas y no se diferencia demasiado de la que defiende la ultraderecha institucionalizada, ¿no? En muchos países, no solo en España, sino es exactamente, digamos, la continuación de todos aquellos discursos traídos a la actualidad, quizás un poco vestidos, ¿no? de una pátina democrática, pero bueno, al fin y al cabo, pedir excluir a una parte de la sociedad, quitar derechos, es lo mismo que promovían los nazis de los 90. Y justo están convenciendo además a la gente que no vivió esos años 90 en los que algunas íbamos por los parques con un poco de miedo de los skinheads. Uh-huh. Hace poco ha salido una encuesta sobre que las jóvenes, ellas se están mirando hacia la izquierda y los chavales se están derechizando muchísimo, gente muy jovencita. Bueno, pensad que esta gente lleva muchos años dándole al coco y pensando de qué manera iban a convencer a la gente de que sus propuestas no solo debían ser democráticamente aceptables, sino que formaban parte también de un sentido común que la gente no se atrevía a expresar, ¿no? Es decir, claro. Ellos dicen mucho eso de somos políticamente incorrectos, decimos eso que muchos piensan y pocos se atreven a decir, ¿no? Etcétera, ¿no? Y se visten de esa supuesta irreverencia, ¿no? Para defender lo que defendían los nazis de los años 90, ¿no? Entonces, ellos lo que han conseguido a base de mucha batalla cultural, es decir, de invertir mucho en propaganda, de poco a poco también pues metiéndose en las instituciones, dotando de mucho dinero también ahora con las nuevas tecnologías, pues a las redes, influencers, productos de fake news, desinformación, vamos, a porrillo,
pues tratar de radicalizar a una juventud que piensa que su problema es que las mujeres tengan más derechos, ¿no? Que su problema es que las personas LGTBI tengan más derechos, o que las personas migrantes, ¿no? Pues sean aceptadas con los mismos derechos que el resto, ¿no? Por lo tanto, esa es la batalla cultural, es convencer a una parte de la población de que la igualdad es una amenaza, ¿no? Y de que la gente tenga derechos implica que tú vas a perder derechos. No, tú vas vamos a ver, esto no se trata de perder derechos, sino se trata de ganar todos y todas derechos. Exacto, o sea, de renunciar a privilegios. Miquel, ¿qué tiene que ver el yunque? Y explícanos un poco qué es el yunque en todo esto, porque es otra de las precisamente herramientas que han utilizado estos grupos, estos sectores, para captar a nueva gente. O sea, que a lo mejor la gente pues ya no entraba solamente por decir, mira, esto te va a ir mejor pensando esto, sino que tienes que tener un pequeño señuelo, ¿no? Un cepo. Claro. El yunque es una pieza más de este puzzle. Es decir, la extrema derecha es muy diversa, a veces muy diversa, y a veces entre ellos incluso no os fastidiáis, vosotros también sois diversos. Efectivamente, también hay peleas dentro de la extrema derecha y entre ellos algunos incluso no se pueden ni ver, ¿no? Pero el yunque es muy particular porque, aparte de ser un proyecto que nace en un contexto, además, en México, ¿no? En plena Guerra Fría, en una lucha, ¿no? Tras las particularidades que hubo en México de la laicidad del Estado, ¿no? Y los católicos que se sentían amenazados y crearon sus revueltas, y la revuelta cristera que se dice y tal. La revuelta cristera son años, situanos, años 20, 30... Sí, y luego... por aquella época. Luego en los 50 es cuando nace este grupo paramilitar, vestido de secta, que además de marcado carácter antiizquierdista, ¿no? Ante la amenaza en la Guerra Fría, ¿no? Pues de que la Revolución Cubana, de los movimientos decoloniales, etcétera, todo lo que empieza a haber en aquella época. Entonces se arman y empiezan a hacer su política, bueno, pues a través de una sociedad secreta infiltrada en varios estamentos de poder, que incluso llega ya en los años 90, es decir, que sobrevive durante muchísimos años en México a estar dentro del gobierno mexicano, del PAN, ¿no? Del Partido de Acción Nacional, ¿no? Por lo tanto, de Vicente Fox, ¿no? Esto es la historia, digamos, mexicana, que luego tiene sus tentáculos en el resto de América Latina y algunos otros países, pero en España en particular. Claro, ¿cómo salta de México aquí? Esta es la historia que hemos contado en el podcast, ¿no? A España llega en un momento en el que la dictadura franquista está agonizando. Y la lectura que se hace desde México es que era el momento perfecto para empezar a tantear esas élites franquistas, ¿no? Pues que estaban muy ligadas a la religión, obviamente, ¿no? Porque el régimen fue nacional católico, ¿no? Y tratar de entrar un poco en la sociedad civil y en los estamentos de poder en un sistema que se estaba derruyendo, que era el franquismo, pero en el cual sus oligarquías permanecieron hasta el día de hoy. Es decir, las familias que se enriquecieron durante el franquismo son las familias ricas de hoy en día, entre otras, ¿no? en España. Entonces ellos vieron ahí una posibilidad de penetrar en la sociedad española y llegaron en los años 70, empezaron a tejer sus tentáculos, a contactar con determinadas personas, y esa gente poco a poco les fue abriendo caminos, fue situando en esferas de poder muy discretamente, hasta que en el año 2000 y pico, ya empieza un poco a destaparse la historia. En el podcast, precisamente, yo creo que una de las claves que dais aquí es que el éxito del yunque ha sido el silencio. ¿Por qué la gente no conoce el yunque? Y, sobre todo, ¿qué acción directa está teniendo el yunque a día de hoy, a 2024, en nuestra sociedad? El yunque, su apariencia es secreta, por lo tanto es normal que la gente no lo conozca, ¿no? Y trabajaba, digamos, de manera subterránea. Digo que a principios del siglo XXI se produce una serie de acontecimientos en España que es... Gary Halliwell saca It's Raining Men, efectivamente. Bueno, pues efemérides. Sucede que empieza a haber unas movilizaciones por parte del sector de la derecha, conservador, muchas de ellas liderada por la Iglesia o por sectores ultraconservadores, ultracatólicos, ¿no? Recordad, pues, las manifestaciones contra la reforma de la ley del aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, en un contexto también, pues, del Estatut de Cataluña, aquel que estaba por ahí, el fin de ETA, etcétera. Hay una serie de circunstancias que estimulan mucho a la derecha para salir a la calle cuando está gobernando Zapatero, ¿no? Y aquí
la gente del Yunque, que ya tenía sus chiringuitos montados, ya tenía sus plataformas, sus organizaciones, empieza a asomar el morro por estas reivindicaciones, a parasitarlas, muchas de ellas, a ponerse en primera fila y a empezar a tantear y a captar gente, sobre todo líderes, sobre todo gente muy fanatizada, pero muy válida también para el liderazgo, y empieza poco a poco a captarlos. Muchos de ellos son hijos y hijas de familias conocidas, de familias además con poder, con peso dentro de organizaciones católicas, y aquí es cuando la cosa empieza a destaparse, cuando los padres y madres dicen: ¿tú dónde te has metido, hijo, hija? Y empiezan un poco a verle las orejas al lobo, y son los propios padres y las propias madres católicos, conservadores, los que dicen: han captado a mis hijos. Claro. Una secta ha captado a mis hijos, y son ellos y ellas las que lideran esta primera guerra contra el Yunque, y esto hay que reconocerlo. Yo no me canso de decirlo desde el principio, son los propios católicos y las propias católicas las que se enfrentan y las que levantan la voz contra una organización secreta que utiliza herramientas absolutamente deleznables, ¿no? Hablamos de maltrato, hablamos de violencia, hablamos de coacciones, lo hemos visto en la serie, ¿no? Los testimonios como explican, ¿no? Que les obligaban incluso a pegarse, ¿no? Entre ellos, o a hacer actos ilegales. Entonces, claro, los padres pues son ideológicamente conservadores, pero no son unos fanáticos o unos digamos antidemócratas, ¿no? Por lo tanto se asustan y por lo tanto deciden tomar parte, ¿no? Y esta es la virtud un poco de esta protesta contra el Yunque, ¿no? Que vienen, ya no tiene por qué venir de la gente que se considere laica, ¿no? Sino que viene incluso de los propios entornos católicos, que son los que más se oponen a que alguien, en nombre de Dios, en nombre de su fe, cometa esta serie de atrocidades. Ahora entraremos en los métodos del Yunque, porque has hablado muy claramente de violencia, coacción, pero vamos al momento en el que pasa a la esfera pública, que es a través de un informe que se entrega a la Conferencia Episcopal, el transparente de la Catedral de Toledo, se llama, varios medios luego se hacen eco, y aquí se señala la pertenencia al Yunque de cargos de hazte oír y una vinculación directa con Vox, con profesionales de la ética, que es otro chiringuito de ultraderecha. ¿Qué recoge este informe con nombres y apellidos de organizaciones y de lugares donde está echando raíces? Claro, a partir de esta alerta que lanzan algunos padres y algunas madres sobre la captación de sus hijos, esto llega a la Conferencia Episcopal. Entonces hay una cierta preocupación dentro de ciertos estamentos de la Iglesia y le encargan un informe a una persona que estaba metida en algunas de estas plataformas pues, que habían sido activas durante las protestas, estas de las que hemos hablado, y empieza a recoger testimonios, a tantear, y se da cuenta de que efectivamente hay una serie de personajes, algunos de ellos muy visibles mediáticamente, que son miembros del Yunque y a los cuales señalan varios testigos, ¿no? Por lo tanto, elabora un informe. Este informe en principio es interno, pero acaba filtrándose. Este informe se filtra, salta a la prensa, también porque algunos padres denuncian a determinadas personas y a determinados líderes de estas asociaciones por ser miembros del Yunque y por captar a sus hijos, ¿no? Lo que pasa es que ese juicio en concreto, que es el que hace Pablo Leblic, queda archivado, pero paralelamente hazte oír, que había sido señalado en este informe como por su relación de algunos miembros suyos con el Yunque, denuncia al autor del informe, ¿no? Pero le sale mal la jugada. Hombre, se quitan la careta, claro. O sea, se quitan la careta, pero es que, claro, ¿qué pasa? Pues que en el juicio declaran todos los testigos que habían ayudado a armar el informe, ¿no? Del transparente. Y acreditan pues lo que decía el informe, ¿no? Por lo tanto, no hay una condena para el autor del informe, pero tampoco hay una condena para los miembros del Yunque. Por lo tanto, lo único que queda acreditado en ese juicio es que el Yunque existe y que esas personas a las cuales se han señalado en el informe, pues la veracidad de esos testimonios de su relación con el Yunque y de estas asociaciones con el Yunque. Vale, exactamente en el Yunque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se capta a la gente? Y sobre todo, ¿qué propósito tiene el Yunque? Inma, que es la persona inmaculada, la persona que se ha prestado a contar su historia particular, además de una manera pues muy valiente, que se lo agradecemos un montón, pues ella explica pues cómo a partir de algunas manifestaciones contra el aborto, etcétera, pues claro, ahí estaban los del Yunque fichando a ver quién
gritaba ¿Quién iba? más, ¿Quién quién estaba lideraba, interesado? quién era más, quién tenía más don de gentes, etcétera. Entonces a ella la captaron allí y la captaron sus propias compañeras y sus propios compañeros. Sus hermanos también estaban metidos por ahí, ¿no? Por lo tanto, era muy fácil, ¿no? Sin saber dónde te metías, pues que formabas parte de un entorno, te invitaban a tomar algo. Un día le dicen, oye, vente que te vamos a quedar para hacer una cosa más, que hay un paso más en esta asociación y tal, ¿no? Y al final pues se da cuenta de dónde está metido. Pero era su círculo de amigos. Por lo tanto, no lo ve tan ajeno, ¿no? a ella, no ve tan siniestro, lo ve siniestro conforme avanza, ¿no? Porque ya pues les llevan a hacer entrenamientos, les obligan a pegarse entre ellos, les someten a un control absoluto, les hacen mentir a sus padres, fiscalizar a sus padres. Que decir, toda una serie ¿Les hacen de... pegarse entre ellos Sí, sí, como sí. salir? O sea, ¿cómo es lo que cuenta ella exactamente? O sea, Bueno, pues ¿pegarse públicamente? No, O sea, no, en el puedo- tercer capítulo ella cuenta cómo les hace una serie de convivencias en una casa rural en la Sierra de Madrid, ¿no? Y que los despiertan a mitad de la noche, un entrenamiento paramilitar, ¿no? Y Claro. una de las pruebas de estas era que se tenían que pegar entre ellas, ¿no? Y entre ellos, ¿no? Y bueno, les someten a una serie de presión psicológica, incluso entrenamiento en pleno invierno, entrenamiento militar a unos chavales. Estamos hablando, ojo, menores de edad, Es decir, había mayores, pero había menores de edad también, ¿no? Quiero decir, esto no es Casual. casual, Si ¿no? hay Por lo tanto, entrenamiento paramilitar, hay unos objetivos. O sea, ¿cómo justifica el yunque que haya entrenamiento paramilitar? prepararse para la guerra. Ellos Exactamente, o sea, hay una se consideran guerreros. conciencia... Claro. Guerreros de una guerra santa, porque España está sumida en el caos. Aquí, pues, la retórica habitual, ¿no? De la extrema derecha, ¿no? Pues que aquí hay una emergencia nacional, de que España se rompe, de que los valores, es un atentado, ¿no? Pues contra los valores, y hay que defender la cristiandad, y hay que defender, a la unidad de España, o lo que sea, lo que se les ocurra, porque no olvidemos que la religión aquí es una pata más y una excusa y un vestido, digamos, pero aquí hay una agenda política clara, una agenda política que no es solo los valores cristianos, que además los propios cristianos reniegan de cómo los defiende el yunque. Quiero decir, esto no es defender los valores cristianos se defienden de otra manera, ¿no? Sobre todo por vías democráticas, ¿no? Y por vía pacífica, ¿no? Sin embargo, esto es esto es absolutamente fundamentalista, ¿no? Esto es, digamos, como una organización armada en nombre de una religión. Los creyentes dicen, oye, yo no quiero que tú me representes, ¿no? Y esto, claro, lo que hace es someter, anular la voluntad de la persona y hacerle creer que eso que está haciendo está bien, ¿no? Por lo tanto, pegarse entre ellos está bien, hacer actos violentos está bien, ¿no? Y, por lo tanto, aquí hay gente que le hace clic, ¿no? Y dice, oye, ¿dónde me he metido? ¿Y qué me están obligando a hacer? Y la historia de Inma es muy curiosa y además muy valiente también, porque son sus propios padres también las que se dan cuenta, ¿no? Y empiezan toda esta batalla, ¿no? Para sacar a sus hijos de aquí, y luego se enfrentan a ellos en el juicio, etcétera, ¿no? Y además Inma dice una cosa muy importante, que dice, yo empecé de alguna manera a ser católica o a creer tal cuando me salí de allí. Es decir, yo creía que yo creía en algo cuando estaba allí, pero es que eso no era creer. Yo estaba totalmente abducida por esta gentuza, ¿no? Yo empiezo, digamos, a ejercer como cristiana cuando estoy fuera de esta historia, ¿no? Bueno, de hecho, por concretar las ceremonias en cada nivel de ascenso, por así decir, dentro de este grupo que hemos recopilado aquí nosotras, es que son similares y se desarrollan en sitios cerrados, oscuros, alumbrados con velas. Hay un crucifijo y el juramento de entrada al yunque dice lo siguiente, que es: yo acepto integrarme a la Organización Nacional del Yunque, asumiendo la lucha por el reinado de Cristo en España como actividad primordial de mi vida. Es que eso es una barbaridad. Juro guardar la más absoluta reserva sobre la existencia de la organización, sobre sus integrantes, acciones y estrategias, y juro como caballero cristiano, efectivamente a 2024 decir esto, defender a una costa de mi vida este instrumento que Dios nos ha dado para instaurar su reinado en la tierra. Mi pregunta es, Miquel, una vez que todo esto se destapa, que ya efectivamente se pone de manifiesto que se están haciendo coacciones y manipulaciones, sobre todo a menores, ¿qué ocurre cómo se intercepta este grupo? Es verdad que cuando se destapa todo esto,
se produce como una especie de silencio, ¿no? Y de vacío. Esta organización se echa a un lado, digamos, lo de la captación de menores, tenemos constancia, al menos, de que de alguna manera ya deja de ser así, ¿no? Evidentemente porque destapa, pues esto es demasiado grave, ¿no? Por lo tanto, renuncian, que sepamos, a la captación de gente menor de edad, pero no renuncian a su actividad. Es decir, la secta continúa, la organización continúa, ¿no? Por lo tanto, ellos lo que hacen es empezar a ser un pelín más discretos, pero siguen con sus actividades. Estas organizaciones continúan activas y lo más importante de este documental y de esta historia es que no debemos quedarnos en toda la parafernalia y todo lo friki, ¿no? que puede vestir a esta historia, ¿no? que llama mucho la atención porque es algo absolutamente curioso. No cabe en la cabeza que alguien pueda meterse en esta peli. Sí, pero la clave de este asunto es que tiene una agenda política muy clara, que está en absoluta sintonía con la extrema derecha a nivel global, tiene sus organizaciones internacionales, es decir, el Yunque no es una pandilla de fanáticos religiosos que se ponen a rezar ahí. No hacen cosplay de templarios. Efectivamente, sino es una gente que tiene sus congresos internacionales, sus financiaciones multimillonarias, que hacen sus campañas a nivel global, todas estas campañas contra Disney por woke y contra la ley del aborto en cualquier otro país. Ahí están ellos. Es que ellos están en todos los países. Es decir, ellos tienen una red internacional que tiene dinero de Estados Unidos, de Rusia, de México, de Chile, de Argentina, de todas partes, y están desde hace muchos años tejiendo esa red e infiltrándose poco a poco en partidos políticos, en medios de comunicación, allí donde pueden, allí donde hay poder, ellos están. Lo que pasa es que, claro, si nos quedamos un poco en la caricatura, en el ritual, en el tal, no sé qué, que hay que hablarlo porque parece mentira, ¿no? Que en el año 2024 exista esto, ¿no? Todavía, ¿no? Pero lo que hay por bajo, lo que hay por detrás es... Hombre, pero si se quita el yunque, eso sigue existiendo, que eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable. Pero bueno, es un catalizador. Pero es un catalizador y es muy atractivo también que hagan creer a la gente que forma parte de una élite guerrera, que son los que van a traer el reinado de Cristo en la tierra. Esto es Handmaid's Tale total, ¿no? Es decir, es una teocracia, ¿no? Lo que están promulgando y además están consiguiendo muchos de sus objetivos. Ojo, que en el podcast hemos explicado pues cómo atacan a determinadas instituciones, ¿no? Colectivos que ofrecen ayuda a personas, a mujeres en temas de planificación familiar, de educación sexual, etcétera, y consiguen hacerles daño. Y eso afecta a la vida de las personas, afecta a la salud sexual y reproductiva de las mujeres jóvenes, migrantes, desfavorecidas, a las que se le presta servicio, por ejemplo, que es la historia que contamos en el podcast. Entre esas, muchas otras. Y luego tienen su faceta pues más espectacular, que son campañitas de ir por ahí atacando a las personas trans, atacando a las feministas, atacando en Ferraz, rezando en las clínicas abortivas, etcétera, ¿no? Ellos hacen sus performance, digamos, para despistar, para llamar la atención, para hacerse propaganda entre su parroquia, pero su trabajo de lobby es mucho más siniestro y mucho más efectivo de lo que nos creemos. Y se juntan, como dices, en grandes foros internacionales desde los que se mandan los mensajes que luego se van a extender en el mundo, ¿no? Este foro de la familia, estoy pensando, en el que también estaba Hazte Oír y otras organizaciones cristianas, que nos enteramos aquí porque había estado Tamara Falcó, pero bueno, que sus mensajes son LGTBI-fóbicos y luego acaban impactando, ¿no? incluso en las leyes, ¿no? En 2021 Wikileaks hace una macrofiltración y revela que la estructura más poderosa del yunque, porque hablamos que a nivel internacional está muy presente, pero la estructura más poderosa del yunque se encuentra en España y destapa también cómo la organización ha sido clave para financiar tocotó el nacimiento de Vox, ¿no? Hay un hecho casual que se da, y eso lo contamos también en el último capítulo, entre Vox y Hazte Oír. Es decir, Hazte Oír y Vox se conocen
Es decir, Abascal y Hazte Oír se conocen porque Abascal es premiado por Hazte Oír en 2012 por facha. ¿Te imaginas? Es que bueno, básicamente es por estar impresionante. por liderar de Daesh, ¿no? Y había hecho el chiringuito este que le puso Esperanza Aguirre, ¿no? De la defensa de la nación española, que España siempre está en peligro, ¿no? Pues ahí estaba Abascal y Hazte Oír le premió. Hazte Oír hace unos premios, siempre destaca determinadas personalidades, ¿no? Que es un poco... Estamos pues, nominadas estoy como a los convencido. ondas globales del podcast, por cierto. Absolutamente. Entonces, Abascal había sido uno de los premiados recientemente, ¿no? Y eso coincide con los años en los que esa extrema derecha que había estado toda la vida en el Partido Popular, ¿no? Y que el Partido Popular había contenido, ya estaba empezando a resquebrajarse y a buscar su propio camino. Y Abascal es uno de ellos, junto con Vidal Quadras y junto con otros activos del Partido Popular, los que acaba fundando Vox en 2013-2014, ¿no? El acto fundacional de Vox se retransmite en directo por el canal de YouTube de Hazte Oír. Es decir, son casualidades que se dan, ¿no? Joder, macho. Sí, son casualidades que se dan, ¿no? Entonces, Hazte Oír y Vox y el Yunque no son lo mismo. Igual que Hazte Oír y el Yunque tenemos que relacionar a personas determinadas, ¿no? Y a la instrumentalización que se puede hacer de la organización. Pero claro, como todo es secreto, no se puede tejer esa línea directa tan fácilmente, ¿no? Pero sí que es verdad que entre Vox y el Yunque existe una historia paralela que se entrelaza en algunas ocasiones. Una de ellas es, pues, posiblemente la relación que tiene con algunos representantes de Hazte Oír que sí que habían sido señalados como parte del Yunque en el inicio de Vox y hasta la actualidad. Y en la actualidad estamos hablando de que pues todavía hay personas relacionadas con todas estas organizaciones que fueron señaladas y que ha quedado acreditada su relación con el Yunque, pues su relación con Vox. Hay fundamentalistas, entonces, con esto que nos estás diciendo, que están directamente en las instituciones. Sí, hay miembros del Yunque en las instituciones, vamos, y además esto está acreditado, ¿no? En papeles, no es que alguien ha dicho qué, sino esto está por escrito que un miembro de una organización que dice ser la representante del Yunque actualmente es diputado de Vox, concejal de Vox en Barcelona, ¿no? Por lo tanto, su nombre está en una firma, en unos papeles de una organización que decía ser heredera del Yunque en España, ¿no? En los estatutos. Una investigación que hizo un periodista del País, Miguel González, ¿no? Y encontró, y eso lo contamos también en el último capítulo, encontró esos estatutos que luego se modificaron y se ocultaron, pero bueno, antes de que fueran modificados, él logró acceder a ellos y vio cómo efectivamente la firma de esta persona estaba como tesorero en esta organización. Por lo tanto, no es el único, porque ya no es ser miembro, digamos, orgánico, que tu firma esté, no es tan claro todo. Como decía antes, todo es mucho más sutil. Hay una estrategia, hay personas relacionadas, hay gente que está pero no está. Hay gente que no se puede acreditar que forme parte directamente, pero tú ves la línea y efectivamente responde exactamente a lo mismo. Es más, hay otra investigación que hizo Abad, una ONG, en 2019, que destapó la vinculación de dos miembros de una organización que quizás os suene, que se llamaba Cañas por España. Organizaba... mi madre! ¿Os suena? Hostia, chaval. ¿Fuisteis a alguna...? No, hombre, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo hemos ido a Cañas por España? nos por No sé, favor? por España lo que haga falta. Hombre, Sí, claro. por España, Paco, De me pones safari. bellaco, ven y fusílame contra la pared, diría Samantha Hudson. Bueno, pues esta investigación señaló a dos de los líderes de esta organización como miembros del Yunque a través también de varios testigos. Ellos lo niegan, ellos después decían que eso es mentira, que todo es una fantasmada, que tal, unos cuantos. Bueno, esta investigación aportó pruebas, está publicado, lo publicó La Marea, lo publicó El Mundo, lo publicó El Confidencial, etcétera. No ha habido rectificación, simplemente lo negaron, ¿no? Y varios testigos decían que estas dos personas utilizaban Cañas por España y otras organizaciones, Jóvenes por una Causa y alguna otra, para lo mismo que contaban hace 10 años. Fichar a gente con capacidad de liderazgo, gente que podían fichar para luego meterla en el Yunque. Y esas dos personas, actualmente, es decir, en 2024, tienen cargo en Vox. Joder, macho, Uno de qué ellos barbaridad, tío. trabaja con la señora Rocío Monasterio.
Wow. Bueno, Es que, y son tan RIP un heavies. poco, Rocío Monasterio también, menos mal. Sí, ¿quién a es esa? poquitos. ¿Quién es esa? No me Sí, suena. exacto. Son tan heavies que hasta me ha llamado mucho la atención que en el primer capítulo del podcast hay un corte de Federico Jiménez Los Santos Claro. diciendo que esta gente es una sociedad secreta, que por favor, si Vox quiere ser un partido serio, que se desvincule inmediatamente de tremenda... O sea, tienen un rechazo frontal de gente muy conservadora, Absolutamente. de voces públicas. O sea, son los... como o sea, son fachas para Jiménez Los Santos. Es muy... Vamos a pensar unos segundos estos, ¿no? Para Jiménez Los Santos son muy radicales. Es que... Vamos a ver, partimos de la base de que quienes destapan la liebre son los propios La católicos. conferencia episcopal, Exacto. claro. Y son los padres y madres y mucha gente que había estado, ¿no?, en esas organizaciones. Uno de ellos que había sido miembro y líder de Hazte Oír, ¿no?, que se da cuenta que, hostia, ¿con quién estoy aquí? ¿No? Y esta gente que está aquí, ¿quiénes son? ¿No? Entonces, esto las primeras denuncias parten del mismo entorno. Luego Jiménez Los Santos obviamente se cabrea porque se da cuenta de que esto va más allá después del tiempo y que está dentro de Vox y que Vox le está dando caña, ¿no? O sea, le están dando cancha, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, por sus motivos, el señor Jiménez Los Santos tendrá sus motivos, pero obviamente él también desde una postura liberal, ¿no? Él será muy de derechas y tal, Claro. pero no es un fanático religioso, ¿no? Y en este sentido, pues él lo denuncia. También por sus batallas internas que, como la izquierda, tampoco se llevan bien entre las derechas, Obvio, ¿no? Por claro, lo tanto, a ver qué os creéis. sus peleas tienen también. Por lo tanto, él lo denuncia. Y él lo que dice, pues es lo que quiero decir, ya no lo estamos denunciando nosotros en el podcast, sino es que lo dice Jiménez Los Santos, lo dice gente que ha pasado por ahí, lo dice gente del entorno conservador, y yo creo que al final esa pluralidad de voces tan transversal, tan diversa, pues de alguna manera, pues si lo estamos diciendo desde tantos puntos diferentes, pues quizás algo hay, ¿no? Algo hay, y la verdad es que si al final todos quieren lo mismo, o sea, que es pues un control social sobre ciertas agendas políticas, no debería de molestarles tanto. ¿O es que están utilizando acaso el nombre de Dios en vano? Vamos a ver, sobre los intereses de unos y otros es difícil calcular, porque como decía antes, Vox, por ejemplo, no es el Yunque, pero a Vox le interesa lo que hace el Yunque, porque una parte de la clientela del Yunque vota a Vox, si no la mayoría, ¿no? Y porque el Yunque también forma parte de todo un entramado, como decía. Toda la gente que acude a esos actos o que colabora con las campañas de estas organizaciones no es miembro del Yunque, porque precisamente la capacidad y la virtud que han tenido es haber engañado a miles y miles y miles de personas, ¿no? Por lo tanto, y además es que tienen acceso a bases de datos de millones de personas a través de sus campañas de firmas, pues ellos empezaron así, ¿no? Ya en el año 2000 y pico, ¿no? Con estas campañas. Por lo tanto, la base de todo este asunto es que la agenda es una agenda global de la extrema derecha compartida por múltiples organizaciones que no todas obviamente son el Yunque, ¿no? Uh-huh. Pero su objetivo es acabar con una serie de derechos que han costado muchísimo conseguir en esta sociedad, ¿no? Y que al final afectan también a la calidad democrática, porque una democracia sin derechos, por mucho que la que votemos cada 4 años, ¿qué democracia es esa? ¿No? Si tienen el aval democrático, consiguen infectar, porque su objetivo... Y esto entronca con el plan de la extrema derecha del que hablamos al principio. Su objetivo es conquistar el sentido común, que veamos normal que los derechos son prescindibles, que en una democracia no hace falta que las mujeres tengáis más derechos, no hace falta que el colectivo LGTBI, no hace falta, que eso se puede renunciar, que lo importante es que votéis y que tengáis seguridad, que no os roben la cartera ni el Rolex de $500,000 de euros cuando vais por las Ramblas. Esa es la seguridad. Esa es digamos, a costa de todo, la y carcasa, cero redistribución. la carcasa democrática que ellos te venden. Vótame que yo acabaré con la delincuencia y con tal. Pero la desigualdad continúa, la estructura no se toca, los privilegios no se tocan, etcétera, ¿no? Por lo tanto, estas batallas culturales de la extrema derecha son muy útiles, y esos señuelos que ellos utilizan con lo woke, con las feminazis, con el lobby gay, con los trans, con todos estos inputs que ellos utilizan y que demasiadas veces mucha gente que no es ni siquiera de derechas compra,
porque no olvidemos que estos productos de la batalla cultural están hechos para que los compre gente de todo el espectro político y esa es su capacidad. Por eso vemos a gente que se dice feminista en actos de Hazte-Oír, por ejemplo, ¿no? Dando una conferencia sobre la ley trans, ¿no? Etcétera, ¿no? Y vemos a gente pues diciendo que lo que dice el autobús ¿no? Contra las feministas, contra las... es verdad, ¿no? Y tal, ¿no? Y vemos a gente despistada, ¿no? Por ahí que al final sirve para la agenda, o protestando contra lo de Disney, ¿no? Por ejemplo, que esta campaña también viene de ellos. Ojo, es que además es tremendo, ¿no? Nos ponemos a averiguar de dónde vienen muchas de estas campañas y te das cuenta que dices, ostras. Claro, es un plan. Lo llaman democracia y no lo es. Es un plan de acción transnacional y se ve en los discursos que son calcados. Ahora Abascal, de hecho, está atacando a las universidades, que es exactamente lo que se ha visto que se hace en Estados Unidos, ¿no? Atacando a las universidades, por la Universidad de Salamanca, creo que ha sido de las últimas, por hacer propaganda woke, están copiados, o sea, los discursos son exactamente iguales en Estados Unidos, en Hungría, en Italia, totalmente. Aquí, y nos van llegando. De hecho, creo que en España somos como las últimas. Tenemos internet, señores, o sea, sabemos que hacéis unos copy-paste impresionantes en los discursos. Sabemos lo que están haciendo en Florida, el Ron DeSantis quemando libros ahí con un lanzallamas, los libros woke estos, ¿no? De tal. Quiero decir, claro que es una estrategia global y que se repiten todas estas fórmulas, ¿no? Igual que se repite todo este mantra, ¿no? De la cultura de la cancelación. Pero, señores, lo que están cancelando son derechos, ¿no? De los colectivos que han sido toda la vida cancelados, ¿no? Quiero decir, pero ahora parece que la cancelación es contra ellos, ¿no? Contra los hombres blancos, heterosexuales, etcétera, ¿no? Pero todo esto, lo que digo, el drama es que lo compra una parte de gente que no se considera de extrema derecha. Claro, esa es su auténtica y real conquista y victoria, en cierto sentido, que la gente y los cerebros blanditos tiktokeros pues calan muy fácilmente. Y ahí sí que es cierto que tenemos que decir, las redes sociales sabemos por quiénes están dominadas. O sea, estas empresas, estas multinacionales, no dejemos de tener localizado de dónde vienen, de quién pone el capital en todas esas cosas, quién pone el capital en las tendencias, para que se vayan quedando en los márgenes ciertos objetos de polarización del que pues en algunas ocasiones también hemos sido víctimas, porque es así. Mira, Cristina Fallaras le han devuelto la cuenta ahora. Bueno, veníamos a hablar de una sociedad secreta y hemos acabado hablando de cómo funciona la vida y la política, la sociedad sin secretos, la que tienes a la vista. Miquel Ramos, muchísimas gracias, nos ha encantado hablar contigo. Pues gracias a vosotros, un placer estar aquí y enhorabuena por el programa. No, al contrario, a vosotros. Se streamea Dios, Patria y Yunque aquí en Podium Podcast en la casa y nada, pues queridísima, nos vemos, que pases muy buena Semana Santa. Igualmente, amiguita, en estos momentos por favor. Estoy efectivamente yéndome a Benicàssim al Sansan porque pincho el viernes, así que querida, si estás ahí cerca, pues acércate a nuestra carpa. El año pasado juntamos 9.000 personitas ahí saltando una buena rave, porque una puede hacer todo, política y tecno, a tomar por culo. Y ser monaguilla, sí señor. Hasta la semana que viene, amigas. Saldremos mejores con Inés Hernán y Nerea Pérez de las Heras. Todos los miércoles en Podium Podcast.